Capítulo 75. Después de escuchar la pregunta de Dulce, Sot quedó un poco aturdido. ¿La verdadera esencia del mundo? Sot pensó inmediatamente en los elementos, la base del mundo, pero esta respuesta es demasiado simple, ya que solo habla de la composición del mundo, no de su naturaleza esencial. Esencia significa el origen de una cosa y su naturaleza inherente. Este hombre fue capaz de hacer la pregunta, lo que significa que, entre comillas, las reglas reconocen su conocimiento de la respuesta. Al mirar el rostro impasible de Dulce frente a él, el corazón del dios humano latía irregularmente, a partir de la pregunta de ese hombre. ¿Conoce la verdadera esencia de este mundo del que Sot no sabe nada? El templo del conocimiento estaba extrañamente silencioso. Dulce no miró hacia atrás, pero podía sentir las miradas de todos clavados en su espalda. Se quedó mirando al dios que estaba sumido en sus pensamientos, pero no estaba preocupado en absoluto, porque estaba haciendo trampa. Solo él sabe que este mundo es una novela llamada Sangre Mixta. Lo más importante es que, incluso si Sot sabe la respuesta, no podrá decirla en voz alta. Por lo tanto, no hay forma de que Sot pueda responder la pregunta. No se puede saber, no se puede decir. Esta es la verdad oculta fuera de este mundo. Mientras Dulce esperaba, Sot finalmente suspiró y dijo: «Solo puedo pensar en elementos como respuesta, pero sé que no es precisa». El dios acababa de terminar de hablar cuando la bola de cristal que estaba en la punta de su bastón de madera explotó de repente. Una luz blanca descendió al suelo y se convirtió en una columna blanca que se elevó hacia el cielo. Es el portal de la salida. Realmente no estuvo mal. Felicitó a Dulce y a los demás. Felicitaciones por pasar la prueba del templo del conocimiento. Pudieron pasar la aduana gracias a las acciones desvergonzadas y despreciables del tonto y lindo lector. Enoch levantó el puño en un silencioso gesto de «sí». Violet abrazó a Alice y saltó con ella. Ariel le dijo en señas «muy genial» a Dulce. Entonces Sue se acercó a Dulce y le tomó la mano con fuerza. Dulce vio que, aunque Sue le sonreía con mucha dulzura, en realidad no estaba feliz. «Dulce», pensó, «¿por qué estás triste?» Por fin pudo ayudar un poco. Antes de que Dulce pudiera abrir la boca, Sue cerró los ojos y cayó en coma, tal vez porque ya habían pasado la prueba y él se había relajado. En el momento en que la bola de cristal explotó, la oscuridad llegó corriendo desde todas las direcciones y comenzó a tragarse esta sala de lectura que flotaba en el vacío. La torre de Dios los estaba obligando una vez más a avanzar. Muir cargó a Sue y cuando Dulce estaba a punto de abandonar el templo de conocimiento a través de la luz blanca, Sot habló de repente. «Si puedes, ¿podrías decirme la respuesta a esa pregunta?» Dulce guardó silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque no podía hablar en absoluto. Sot pensó que era porque no había ningún beneficio en hablar, y Dulce no haría un esfuerzo sin una recompensa, así que continuó. «Ahora puedo hablar libremente. Si lo deseas, podemos intercambiar información». Dulce se emocionó de inmediato. Hay algo sobre lo que quiere preguntar. El dios de la creación. Las personas que vivían en el mundo actual solo pueden conocer las leyendas sobre la creación de las diversas razas, pero los dioses que han vivido durante miles de años probablemente sepan más que la gente común. Además, el dios que tiene frente a él es el dueño del templo de la sabiduría. Por el futuro del señor Moe, aunque sabe que no podrá responder, Dulce todavía no quiere dejar pasar esta oportunidad. Dulce preguntó: «¿Has visto alguna vez al dios de la creación? Quiero saber más sobre él». El dios se sorprendió al oír esto, pero respondió con seriedad: «No. Cuando me convertí en dios, solo existían leyendas sobre el dios que creó el mundo». Antes de que Dulce se sintiera decepcionado, Sot continuó: «Pero me interesaba este tema, así que encontré algo de información. Antes de la primera era, el mundo fue creado por Dios, y todos los seres vivían juntos en armonía. Sin embargo, después de un tiempo, el creador desapareció. La leyenda dice que se quedó dormido, pero creo que la frase, entre comillas, desapareció, es más apropiada.
En la trama original de la novela Sangre Mixta, Jesse Q escribió por primera vez sobre el Dios creador cuando hizo el, entre comillas, comercio con las 8 razas. Dulce había pensado que el Dios era parte de una fábula destinada a ilustrar los pros y los contras de cada raza, pero ahora tiene una conjetura. Quizás esto fue algo que realmente sucedió. Zod dijo: poco después de que el Dios creador desapareciera, la guerra entre los ángeles y los demonios estalló durante el comienzo de la primera era. Esta era una época en la que no había ningún dios y las criaturas que habían estado vivas durante la creación del mundo habían muerto. Solo los dioses de la primera era podrían haber visto al dios de la creación. Una expresión compleja pasó por los ojos de Zod y dijo: por ejemplo, el dios de la luz, o el dios demonio Baal. Dulce pensó: ¿el dios de la luz y Baal? Dulce casi tosió sangre. Uno es el enemigo irreconciliable. ¿Cómo podrían tener una conversación amistosa con él? El otro ya fue derrotado. ¿Cómo podría encontrar la verdad? Esa es la única información que puedo ofrecer. Zod miró fijamente a Dulce y dijo: ¿tu respuesta? Obtuvo tanta información que a un tonto simpático le dio vergüenza irse sin pagar, aunque sabía que lo censurarían, entre paréntesis, armonizarían. Intentó decir: el mundo es una novela. Dulce pensó: señor Mosaico siempre está trabajando. Aunque Dulce no escuchó ningún sonido, el dios parecía sorprendido, y dijo: parece que la respuesta no es algo que yo pueda saber. Dulce quería preguntarle a Zod qué había pasado, pero justo después de que el dios terminó de hablar, abrió su libro y comenzó a leer. Dulce no tuvo más opción que unirse a los demás en la columna de luz blanca. La oscuridad envolvió al dios humano y la luz blanca envió a Dulce y a los demás de vuelta al salón. Enoch, aturdido al principio, comenzó a vitorear: el ladrón astuto ha vuelto. Con una mirada, Dulce verificó que ahora había una estatua de un hombre en la plataforma de piedra. Muir bajó a Xiu. Antonio bebió un poco de vino y se acercó. Primero miró al comatoso Xiu y luego le dijo a Dulce borracho: gracias por traer este anciano contigo. Yo y estos pequeños bastardos nos despediremos. La despedida de Antonio fue demasiado abrupta. No solo Dulce se sorprendió, el equipo mercenario dorado también se sobresaltó. Honey gritó incrédula: ¿abuelo? Cariño, este no es un lugar divertido. Tu abuelo es un viejo saco de huesos que no puede permitirse el lujo de que lo traten así. Antonio acarició la cabeza de Honey y suspiró: si no fuera por mí, tratando de encontrarlos, pequeños bastardos, este anciano no habría venido a este lugar. Enoch seguía rascándose la cabeza, mientras Honey quería protestar, pero Antonio miró hacia otro lado y dijo: tal vez a Dulce, tal vez al equipo mercenario dorado. No nos uniremos a su equipo. Dulce entiende el subtexto que Antonio no dice. El primer dios mago no cree en Xiu, Xiu tampoco cree en él. Cooperaron debido a sus intereses comunes, pero eso fue solo algo a corto plazo y eventualmente tendrán que separarse. Antonio se llevó a Honey, pero no estaba muy dispuesta. Se fueron de la torre. Naturalmente, Bart lo siguió, pero Enoch no se fue. A este tipo imprudente no le importaba la identidad de Xiu, así que decidió quedarse sin más. Seguro que te ayudaré, dijo el ladrón. Xiu estuvo en coma durante un día. Cuando despertó, no parecía sorprendido por la partida de Antonio, y también aceptó que Enoch se uniera a ellos. Inmediatamente estuvieron listos para desafiar el siguiente nivel de la Torre de Dios, debido a la sorprendente facilidad de la prueba de la raza humana. La puerta de luz los teletransportó a un nuevo lugar. Cuando Dulce abrió los ojos, se vio obligado a cerrarlos nuevamente, porque estaba casi cegado por la luz que provenía de la pila de oro y plata frente a él. Aunque solo pudo verla brevemente, esa enorme pila de oro era como el tesoro escondido en la cueva del dragón negro en la isla del dragón. Enoch silbó con entusiasmo y comenzó a dar vuelta alrededor del montón de monedas de oro. La luz del sol caía a raudales desde un agujero en la parte superior de la cueva, brillando sobre el montón de tesoros. Su reflejo era tan deslumbrante que la gente no podía mirar directamente el montón de oro y plata. La Torre de Dios no habría colocado un montón de tesoros aquí sin ningún motivo,
pero no tenía ni idea de para qué servía. «Esta es tu guarida». Dulce se agarró las sienes. Las reglas habían grabado esas palabras directamente en su cerebro. Era solo esa frase corta. No había ninguna explicación dada. De repente, un sonido susurrante vino desde arriba de su cabeza. La luz del sol del agujero fue oscurecida por un troglodita que los estaba mirando. La criatura con piel verde amarillenta, parecida a la de un lagarto, saltó y aterrizó en la pila de tesoros. No atacó a Dulce ni a los demás. En cambio, simplemente agarró algunas monedas y joyas y las puso en un saco que colgaba de su cintura. El grupo aún no había registrado lo que sucedió cuando Muir, aparentemente irritado, cambió rápidamente de forma y golpeó al troglodita con su cola dura y con púas. La criatura lagarto fue arrastrada hacia la pared de piedra y murió instantáneamente. Su cuerpo cayó al suelo y pronto se convirtió en una voluta de humo que se disipó en el aire. Había unos cuantos trogloditas más en el agujero que había encima de ellos. El dragón negro levantó la cabeza y usó su llama para convertirlos en humo. Dulce miró al dragón negro que protegía el tesoro y comprendió profundamente las intenciones de la Torre de Dios. ¿A cuál sería? Bienvenidos a la prueba de la carrera de dragones. Esta es vuestra guarida. Cuidad vuestro tesoro. Muir eliminó por completo a los hombres lagarto y salió volando de la cueva, mientras el resto lo seguía. Fuera de la cueva, Dulce vio un cañón extraño pero familiar, cuya apariencia hizo que su hipótesis pareciera cada vez más plausible. Los trogloditas se estaban reuniendo continuamente. En este momento solo había unos pocos de ellos, pero según las pruebas anteriores de la Torre de Dios, la dificultad aumentará exponencialmente. Dulce pudo ver a los hombres lagarto reuniéndose. Esto era claramente similar a un juego de tipo defensa de torres. Muir dijo: «Es como la guarida de un dragón. La raza de los dragones solía vivir en un lugar como este antes de mudarse a la isla del dragón bajo el mar». Xiu dijo pensativo: «La raza de los dragones». Se volvió hacia Muir y dijo: «Parece que finalmente conoceremos al gobernante de los dioses dragón. ¿Lo conoces?» Muir dijo: «El gobernante de los dioses dragón es Lo. Se le llama el dios dragón de 9 colores y puede aparecer como cualquier tipo de dragón. Es decir, puede transformarse en cualquier tipo de dragón cromático, metálico o de cristal». Eso es hacer trampa. Alguna persona tontilinda olvidó convenientemente el hecho de que la persona a su lado era la que tenía el truco más fuerte, un experto con una historia de 30 años de uso del halo del protagonista. Xiu meditó un momento, echó un vistazo a los alrededores antes de dividir el equipo en 2 grupos. Un grupo que defenderá la guarida y otro grupo que explotará el área en busca de más información. Por ahora, no están bajo mucha presión. Deberían aprovechar esta oportunidad para recopilar información. Dulce se asoció con Xiu y el dragón negro. Se separaron de los demás y el dragón negro hizo volar a Xiu y Dulce por las paredes del cañón. El fénix de fuego lo siguió, con las largas plumas de su cola colgando magníficamente detrás de su cuerpo. Dulce miró hacia abajo y vio que debajo de ellos había un río sinuoso. Xiu dijo: «Me enteré por Rachel. ¿Estás buscando al dios de la creación?» El cálido aliento de Xiu le llegaba al oído. Dulce sintió que le hacía cosquillas y quiso escapar, pero Xiu lo abrazó con más fuerza. Dijo: «No es solo por curiosidad, ¿eh?» Dulce sabía que Xiu estaba esperando su explicación, pero como no podía decir la verdad, preferiría permanecer en silencio antes que mentirle. El sonido del viento en su oído era como el suspiro de una persona. Dulce sintió que Xiu se apoyaba ligeramente en su hombro, y un destello dorado brilló en el rabillo del ojo de Dulce. Xiu dijo: «Si quieres encontrarlo, te ayudaré a encontrarlo». No preguntó nada, eligió creer en Dulce. Dulce dijo: «Te lo contaría todo, si pudiera». Esta es la única promesa que Dulce puede hacer. Xiu dijo: «Bien». Cuando escuchó las palabras de Xiu, a Dulce se le hizo un nudo en la garganta. Cada vez, sin importar cuán irrazonables fueran sus demandas, la persona detrás de él siempre accedía y decía bien. Este hombre siempre lo colmaba de ternura.
El dragón negro salió volando del cañón y el paisaje se abrió a su alrededor. El río terminaba en un lago de color azul profundo que parecía una pieza de jade impecable. El lago estaba rodeado de frondosos bosques. De repente, se presionó el cuello del dragón negro. Muir aterrizó en un acantilado y los ojos de Xiu se centraron en un punto. Dulce le preguntó con curiosidad: ¿qué es? Veo un enemigo. Xiu estaba mirando algo a lo lejos y dijo: espérame, me desharé de él. Dulce no tuvo tiempo de responder antes de que Xiu saltara del acantilado y usara magia de viento para descender al bosque. Desapareció entre el espeso follaje. Aunque Dulce buscó en el área, su vista no era lo suficientemente buena como para detectar a Xiu o al enemigo. No tuvo más opción que quedarse allí, mirando con el fénix de fuego. Xiu atravesó el bosque y llegó a un lago, en el mismo lugar que había visto antes. Apartó las ramas y vio a una niña parada en la orilla del lago. La brisa levantó el cabello rubio ondulado de la niña e hizo que su falda de gasa blanca ondeara. Sintió la llegada de Xiu y se giró para revelar un rostro delicado y hermoso. Es la Santa Vivian. Extracto de sangre mixta. ¿Esto es? Xiu se sintió atraído por los elementos de luz pura y caminó hacia el lago. Apartó las ramas y notó la esbelta figura en la orilla del lago. Era una doncella, agachada para buscar algo en el agua. El fuerte elemento de luz se aferró a la doncella, delineándolo en luz, aunque solo podía ver su espalda. Su perfección hace que una persona tema profanar algo sagrado. Parecía oír los pasos de Xiu. La doncella se enderezó y se giró para mirarlo, sujetando con una mano su cabello que ondeaba al viento. En ese momento, Xiu pensó que se había encontrado con un hada del lago. Extracto de sangre mixta.